A veces, el olor del café recién hecho me trae de vuelta a ese último día. No a la fecha exacta, porque los días se mezclan cuando el mundo se te rompe, sino al sentir de ese momento. Era una mañana como cualquier otra, la luz del sol colándose por las persianas viejas de la cocina, mi Juan apurando su desayuno. Tenía 19 años, la sonrisa ancha y los ojos llenos de una chispa que decía que el mundo era suyo para conquistar. Recuerdo que le preparé su café, el mismo que le gustaba, cargado y dulce, como él. Él se lo tomó apurado, con esa energía de la juventud que no conoce límites. Luego, agarró su mochila, ya gastada de tanto uso, y se despidió. Un beso rápido en la frente, suave, y sus palabras aún resuenan en mí, claras como el agua: hoy no me tardo, mamá. Nunca se tardaba, mi Juan. Siempre cumplidor, siempre pensando en mí, en nosotros. Nuestra casa era pequeña, con los muebles justos y las paredes llenas de recuerdos. Pero era un hogar, nuestro refugio. Todo en ella giraba en torno a Juan. Sus dibujos de uniformes de enfermero, con gorros y jeringas, pegados en la nevera. Soñaba con ser enfermero, con aliviar el dolor de los demás, con llevar un poco de esperanza a quienes más lo necesitaban. Era un alma pura, mi muchacho. Vivíamos en un barrio sencillo, de esos donde las casas están pegadas unas a otras y las risas de los niños se mezclan con el sonido de la radio de los vecinos. Las aceras estaban un poco agrietadas, sí, y la vida era apretada, pero había comunidad, había gente que se conocía de toda la vida. Juan jugaba fútbol en la plaza cercana, y yo lo veía desde la ventana, con el corazón hinchado de orgullo. Él era mi vida, la razón de mi respirar. Ese día, sin embargo, hubo algo en el aire, una punzada fría que me recorrió la espalda. Lo ignoré, como hacemos tantas veces con los malos presentimientos, queriendo creer que todo estará bien. Que las cosas seguirán su curso. Que la vida no te va a robar lo más preciado. Qué ingenua fui. La llamada llegó unas horas después. El timbre del teléfono, agudo, insistente. Contesté con la voz temblorosa, sin saber por qué, pero ya sintiendo un nudo en el estómago. Una voz desconocida, palabras sueltas: accidente, hospital, grave. Mi mundo se detuvo. Las tazas de café sobre la mesa, la mochila de Juan en el perchero, el silencio repentino de la casa. Todo se desvaneció. Corrí. Corrí como nunca antes, el corazón martillando en mi pecho, los gritos atorados en la garganta. La calle se volvió borrosa, la gente a mi alrededor eran solo sombras. Al llegar al hospital, los pasillos eran un laberinto de caras extrañas, de susurros y lamentos. Pregunté por mi Juan, con la voz rota. Nadie me miraba a los ojos. Y entonces lo vi. Una camilla, un bulto cubierto por un lenzuelo blanco. Una enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, asintió despacio. Me acerqué, las piernas pesadas como plomo. Levanté la esquina del lenzuelo. Y allí estaba él, mi Juan, tan sereno, tan en paz. Una parte de mí murió en ese instante. No supe cómo seguir respirando. El aire se volvió espeso, denso, imposible de inhalar. El mundo entero se tiñó de negro. Era solo el principio de una oscuridad que me acompañaría por mucho, mucho tiempo. Volví a casa, pero no era mi hogar. Era una caja de recuerdos dolorosos, un lugar donde cada rincón me susurraba la ausencia de Juan. Todavía tenía su camiseta entre mis manos, sucia de tierra y de sangre, un testimonio mudo de lo que me habían arrebatado. Entré a su cuarto, y ya no pude salir. Sus cosas estaban allí, intactas, como si en cualquier momento fuera a aparecer, a soltar su mochila en el suelo y a reír con esa risa que me llenaba el alma. Los días se fundieron en uno solo. Dormía en el suelo, aferrada a su camiseta, con el rostro hundido en su olor, un aroma a juventud y a él, que poco a poco se desvanecía. Cada mañana, esperaba escuchar su buenos días, mamá, pero solo me respondía el eco de mi propio lamento. Cada detalle de su habitación era una puñalada. El cuaderno donde garabateaba sueños de enfermero,
los lápices de colores que usaba para sus dibujos, la pila de libros que nunca terminaría de leer. Todo me recordaba que él no estaba, que nunca más estaría. Me negué a comer, a hablar, a vivir. Mi cuerpo era una cáscara vacía, y mi espíritu estaba roto. Los vecinos venían, susurrándome condolencias, trayéndome platos de comida que no probaba. Lloraban conmigo, rezaban, pero sus palabras no llegaban a donde el dolor se había anidado. Yo solo quería gritar, desgarrarme la garganta, preguntar al cielo por qué a mi hijo, por qué a nosotros. Y en medio de esa desesperación, una pregunta me carcomía el alma: ¿dónde estaba Dios? Yo, que siempre había sido una mujer de fe, que había encontrado consuelo en la iglesia, ahora sentía que Dios me había abandonado. El mundo me parecía sucio, injusto, sin la menor pizca de divinidad. Sentía rabia, una rabia sorda y profunda que me consumía por dentro. Mi marido, mi compañero de tantos años, tampoco pudo soportarlo. Se encerró en sí mismo, en un silencio más ensordecedor que el mío. No lloraba en voz alta, no gritaba, pero su mirada se había vuelto vacía, ausente. La ausencia de Juan se convirtió en nuestra única compañía, un fantasma que flotaba entre nosotros, separándonos cada vez más. Éramos dos almas perdidas en un laberinto de dolor, incapaces de encontrarnos. Ahora, al recordar esos días, siento un escalofrío. Solo me atrevo a contar esto porque sé que el tiempo ya no me espera. Los años han pasado, pero la memoria de esos momentos de oscuridad sigue viva en mí. Y aunque el tiempo ha sanado algunas heridas, el silencio de ese cuarto vacío, la ausencia de mi Juan, es algo que nunca, nunca, se borra. Pronto, sin embargo, ese silencio se llenaría de otra cosa, un grito de justicia. Meses después, cuando el dolor seguía siendo una bruma densa que me envolvía, una pequeña chispa de algo se encendió, la noticia de que había una investigación abierta. La policía dijo que Juan había sido víctima de un tiroteo cruzado, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero no. Mi Juan no era ningún error. Mi hijo, mi muchacho bueno, no merecía esa etiqueta, no merecía ser una estadística más en este mundo cruel. Mi corazón de madre se negaba a aceptar esa versión. Fui hasta el distrito policial, con las pocas fuerzas que me quedaban, y grité. Grité con toda la rabia acumulada, con la voz que no había usado en meses. Exigí respuestas, nombres, la verdad. ¿Quién le había hecho esto a mi hijo? ¿Quién me lo había arrebatado? Poco a poco, con cada pregunta, cada insistencia, empecé a juntar fuerzas. Y también nombres. No estaba sola en esto. Descubrí que había un tirador, un joven. Su nombre, Ángel. Cuando escuché ese nombre por primera vez, mi mundo se tambaleó de nuevo. Caí de rodillas, el aire se me fue de los pulmones. Ángel. Irónico, ¿verdad? El que me había quitado a mi Ángel, mi Juan, tenía nombre de Ángel. A partir de ese día, mi cabeza no tuvo descanso. Empecé a tener pesadillas con él, con sus ojos, con la imagen de un monstruo que me había arrebatado todo. Nunca lo había visto, pero mi mente lo pintaba con los colores más oscuros. La venganza se convirtió en una obsesión. Quería que sufriera, que sintiera una mínima parte del dolor que yo sentía cada noche, cada día. Quería justicia, y si la ley no me la daba, la buscaría por mis propias manos. Pensé en la cárcel, en el sufrimiento, en que pagara por lo que me había hecho. Las madres del vecindario, mis compañeras de tantas mañanas de café y charlas en la plaza, me apoyaban. Me abrazaban, lloraban conmigo. Pero ninguna sabía cómo consolar esa sed de venganza que me quemaba el pecho. Era una rabia tan profunda, tan arraigada, que sentía que nunca podría soltarla. ¿Cómo se libera uno de un dolor así? ¿Cómo se apaga ese fuego que consume todo a su paso? Esa rabia me mantuvo viva de alguna manera, me dio un propósito en medio del vacío. No podía dejar que la muerte de Juan fuera en vano. Él merecía justicia, y yo se la daría.
pero en el fondo, una pequeña voz me decía que esa rabia me estaba consumiendo. ¿Qué pasaría si la justicia no fuera lo que yo esperaba? ¿Qué pasaría si el rostro del culpable no fuera el de un monstruo, sino el de alguien que también estaba perdido? Esa pregunta, sin respuesta, se quedaría rondando en mi cabeza, abriendo una pequeña fisura en mi muro de odio. La foto. Ahí estaba. La primera vez que vi el rostro de Ángel. No era el monstruo que mi mente había pintado en mis pesadillas. Era apenas un muchacho, casi un niño, con los ojos asustados, perdidos. Y lo más impactante, lo que me heló la sangre y al mismo tiempo me hizo sentir una punzada extraña, era que sus ojos se parecían mucho a los de mi Juan. Esa chispa de inocencia, de asombro ante el mundo, que mi hijo tenía tan viva, parecía reflejarse, aunque apagada, en los ojos del que le había quitado la vida. La ficha cayó. Él también era hijo de alguien. Tenía una madre, quizá, o una familia que lo esperaba, que lo lloraba, que lo buscaba. Sentí una confusión terrible, una vergüenza por sentir incluso una pizca de piedad por él. ¿Cómo podía mi corazón, tan lleno de odio y de sed de venganza, sentir algo más que repudio por el asesino de mi hijo? Era una contradicción que me desgarraba por dentro. La idea de ir a la cárcel para mirarlo a los ojos se había gestado en mí durante días, casi como una tortura autoimpuesta. Quería verlo, quería que mi mirada le taladrara el alma, que supiera el dolor que había causado. Pero cuando estuve frente a la imponente estructura de la prisión, mis piernas fallaron. El miedo me paralizó, no el miedo a él, sino el miedo a lo que encontraría en mí misma al verlo. Me di la vuelta y regresé, pero no a casa. Caminé sin rumbo hasta que me encontré sentada en los escalones de una pequeña capilla cercana a la cárcel. Las lágrimas, que había retenido por tanto tiempo, brotaron sin control. Lloré por horas, con el rostro escondido entre mis manos, pidiéndole a Dios una señal, una respuesta, un alivio a esta agonía. En medio de mi desolación, un padre se acercó. No me preguntó nada, solo se sentó a mi lado, en silencio, y me dejó llorar. Cuando mis sollozos disminuyeron, me escuchó, sin interrumpir, mientras yo le derramaba toda mi rabia, mi dolor, mi confusión. Le conté sobre Juan, sobre Ángel, sobre la sed de venganza que me consumía. Y por primera vez en meses, sentí que Dios aún me escuchaba, que no me había abandonado por completo en mi oscuridad. Las palabras del Padre no fueron un sermón, sino un bálsamo para mi alma herida. Me habló de la compasión, de la posibilidad de encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Cerré los ojos e imaginé de nuevo el rostro de Ángel, no ya como el monstruo de mis pesadillas, sino como el niño asustado de la fotografía. Y por un instante, apenas un instante, me pregunté si el camino de la venganza era el único que me quedaba. Si había alguna otra forma de honrar la memoria de mi Juan. Esa pequeña duda, esa fisura en mi determinación, se convertiría en un camino inesperado. Un camino que me llevaría a los recuerdos en el viento. Después de la conversación con el padre, algo se movió dentro de mí. Una necesidad de volver a los lugares donde Juan había sido feliz, donde habíamos construido nuestra historia. Empecé a caminar por el barrio, ese mismo barrio de aceras agrietadas y risas de niños, pero que ahora se sentía distinto, vacío. Pasé por la escuela donde Juan aprendió a leer y a escribir, por la esquina donde jugaba fútbol con sus amigos hasta que caía la noche. Cada paso era un recuerdo, una punzada dulce y amarga. Las madres del vecindario, esas mujeres fuertes y de fe que me habían acompañado en silencio, me veían pasar. Me abrazaban con cariño, con miradas llenas de compasión. Señora Teresa, como extrañamos a su Juan, decían, y sus palabras eran un bálsamo y una herida a la vez. Una de ellas, con los ojos tristes, me tomó la mano y me dijo algo que se me clavó en el alma: mi hijo conocía a Ángel. No es malo, solo se perdió. Esa frase me rompió por dentro, no de dolor, sino de una extraña comprensión. ¿Un muchacho perdido? ¿No un monstruo sin alma? Era una idea tan opuesta a todo lo que había sentido, a toda la rabia que me había consumido. Esa noche,
y las noches siguientes, empecé a revisar las cajas viejas de recuerdos. Saqué fotografías de Juan de niño, con su uniforme de primaria, con su sonrisa sin dientes. Encontré cartas antiguas que me escribía cuando era pequeño, con su letra aún torpe, pero llena de amor. En una de esas cartas, garabateada con un lápiz de color azul, Juan me decía: «Mamá, quiero curar el dolor de los demás». Esa frase me golpeó como un rayo. Mi hijo, el que siempre quiso ayudar, el que soñaba con ser enfermero para aliviar el sufrimiento ajeno, ¿cómo podría descansar en paz si su madre estaba llena de odio y de sed de venganza? Me di cuenta de que guardar tanto rencor, tanta amargura, era traicionar la esencia misma de mi Juan. Era ir en contra de todo lo que él representaba. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, al recordar esos días, no dejo de sentir el frío del miedo y la incertidumbre. El miedo a soltar la rabia, a perder ese motor que me había mantenido en pie. Pero la voz de Juan, tan clara en esa carta, me impulsó a buscar un camino diferente. No sabía cuál, no sabía si era posible, pero algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo. La idea de perdonar, antes impensable, comenzó a rondar mi cabeza como un eco lejano. No era fácil. No era algo que pudiera forzar. Pero la semilla ya estaba plantada. ¿Sería posible desenterrar esa semilla y hacerla crecer en mi corazón? ¿Podría encontrar la fuerza para cambiar mi camino, para pasar entre el odio y el alma? La frase de Juan, esa que quería curar el dolor de los demás, se me había metido muy dentro. Me di cuenta de que mi propio dolor me estaba enfermando el alma. Así que, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, busqué ayuda. Encontré un grupo de apoyo para madres que, como yo, habían perdido a sus hijos por la violencia. Allí, en un pequeño salón de la iglesia, rodeada de mujeres con miradas cansadas pero llenas de una fuerza que yo no creía tener, empecé a escuchar historias. Historias peores que la mía, si es que eso era posible. Historias que me hicieron entender que el dolor, aunque personal, era también universal. Una de esas mujeres, con el cabello blanco como la nieve y la voz serena, me dijo algo que me cambió la perspectiva: perdonar no es olvidar. Es no envenenarse el alma. Esa frase se quedó grabada en mi mente, repitiéndose una y otra vez como un eco. ¿No envenenarse? Yo sentía que el odio me corroía, que me quemaba por dentro, que me impedía respirar. ¿Podría el perdón ser la cura, no para Ángel, sino para mí? Volví a casa con esa idea revoloteando. Necesitaba hablarlo con alguien, compartir el peso de esa nueva posibilidad. Mi marido, sin embargo, no lo entendía. Él seguía anclado en su propio dolor, en su propia rabia. La idea de perdonar a quien nos había quitado a nuestro hijo le parecía una traición a la memoria de Juan. Nuestras conversaciones se volvieron discusiones, nuestras miradas se cruzaron con reproches silenciosos. Las brechas entre nosotros se hacían cada vez más grandes, como si el dolor de Juan nos estuviera separando, en lugar de unirnos en la tragedia. Una noche, después de una de esas discusiones que terminaban en silencio y lágrimas, él tomó sus cosas y se fue a casa de su hermana. Me quedé sola, con la casa vacía y el corazón encogido, pero extrañamente, también sentí un poco de ligereza. En las noches, me arrodillaba junto a mi cama y rezaba. Lloraba, pidiendo señales, pidiendo fuerzas, pidiendo una guía. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir con el odio que me consumía o intentar ese camino desconocido del perdón? Una noche, Juan vino a mí en un sueño. Estaba sonriendo, con esa sonrisa que tanto extrañaba, y me dijo: «Mamá, ya no estás sola». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación de que no estaba equivocada al buscar la paz. Al día siguiente, tomé una decisión. Una decisión que me aterrorizaba y me llenaba de una extraña esperanza. Iba a escribirle una carta a Ángel. Pensar en escribirle a quien me rompió la vida, y aún así, desearle luz, era algo impensable meses atrás. No sabía qué le diría, ni cómo lo recibiría, pero sentía que era el primer paso para liberar mi propia alma. Era hora de intentar cerrar esa herida,
no con venganza, sino con la posibilidad de la visita. Con la carta arrugada en mi mano, el corazón latiéndome como un colibrí atrapado, fui a la prisión. Pedí hablar con él, con Ángel. Quería entregarle la carta en persona, mirarlo a los ojos. La espera en la sala fue eterna. Cada minuto era una hora. Mis manos sudaban frío, mis piernas temblaban. Me repetía a mí misma que esto era por Juan, que era por mí, que era un paso hacia la paz. Y entonces, entró. Ángel. Se veía más pequeño en persona, más frágil de lo que había imaginado. Sus ojos, los mismos que había visto en la foto, estaban bajos, incapaces de encontrarse con los míos. El aire se volvió pesado, denso, cargado de todo el dolor que nos unía. Yo temblaba, pero me mantuve firme. Era mi momento. Le extendí la carta. Mis palabras salieron en un susurro, pero con una fuerza que no sabía que poseía. No te odio, pero tampoco sé si puedo perdonarte aún. No había rencor en mi voz, solo una honestidad brutal. Y lo que pasó después, me dejó sin aliento. Ángel se desplomó. Cayó de rodillas, el rostro cubierto por las manos, y lloró. Lloró con un dolor tan profundo que parecía desgarrarle el alma. Entre sollozos, me confesó que no sabía que había matado a un inocente. Que vivía con ese peso, con la culpa de lo que había hecho. Me pidió perdón una y otra vez, antes incluso de que yo abriera la boca para decir algo más. Y en ese silencio pesado, roto solo por sus lamentos, algo se quebró dentro de mí. O quizá, algo se curó. Luego, me pidió que le contara sobre Juan. Quería saber quién era el muchacho al que le había quitado la vida, qué sueños tenía, cómo era su sonrisa. Y yo, sin pensarlo dos veces, empecé a hablar. Hablé de Juan, de su bondad, de su sueño de ser enfermero, de su risa contagiosa, de su amor por la vida. Hablé de sus dibujos, de sus travesuras, de sus abrazos. Hablé, y no pude parar. Las palabras salían de mí como un río, llevando consigo años de silencio y de dolor. Ángel escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas, asimilando cada palabra. Era como si Juan estuviera allí con nosotros, llenando la pequeña sala de visitas con su presencia. Contar quién era Juan, el muchacho que él había matado, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Pero también fue una de las más liberadoras. Por primera vez, sentí que la memoria de mi hijo no estaba solo ligada al dolor y a la tragedia, sino también a la vida, a sus sueños, a su esencia. Hay algo que nunca le conté ni a mis hijos. Y es que en ese momento, al ver a Ángel llorar, al ver su arrepentimiento genuino, una pequeña semilla de compasión se plantó en mi corazón. No era perdón, aún no. Pero era un atisbo de entendimiento, de humanidad, en medio de la oscuridad. Esa conversación, esa entrega de la carta, abriría una puerta inesperada, una puerta a un intercambio de cartas sin respuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de esa primera visita a la prisión, algo se abrió. Ángel, desde su encierro, empezó a responderme con cartas. Eran letras garabateadas, a veces con errores, pero cargadas de una honestidad que me sorprendió. En ellas, me contaba su infancia, una vida marcada por la calle, por la ausencia de una madre, por la desesperación. No buscaba justificar lo que había hecho, no, pero explicaba el camino tortuoso que lo había llevado hasta allí, hasta ese punto sin retorno. Leí cada una de sus cartas con un nudo en la garganta. Lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza. Había un extraño alivio en comprender. En ver que detrás del asesino había un muchacho perdido, arrastrado por un mundo que no le dio opciones. Empecé a ver en él no al monstruo de mis pesadillas, sino a un ser humano, atrapado en su propia miseria. Cada vez que escribía de vuelta, sentía a Juan más cerca de mí. Era como si su espíritu aprobara lo que hacía, como si me guiara. Le contaba a Ángel sobre Juan, sobre los sueños que le había arrebatado, sobre el vacío que dejó en mi vida. Y él me respondía con más disculpas, con promesas de cambiar,
de buscar un camino diferente cuando saliera de prisión. Mi marido, sin embargo, no lo entendía. Mi apertura, mi disposición a comunicarme con el hombre que había matado a nuestro hijo, le parecía una traición. «Estás traicionando la memoria de Juan», me decía, con la voz cargada de reproche y dolor. Él no podía ver más allá del acto, no podía comprender que mi alma necesitaba sanar de una forma distinta a la suya. Nuestras discusiones se volvieron más frecuentes, más amargas. La herida de Juan, que antes nos había unido en el sufrimiento, ahora nos separaba irremediablemente. Una tarde, después de una de esas peleas que parecían no tener fin, él tomó sus cosas y se fue a vivir con su hermana. Me quedé sola en la casa, pero esa soledad no era la misma de antes. No era el vacío que me había consumido después de la muerte de Juan. Era una soledad acompañada de una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima. El precio que a veces pagamos por seguir nuestro propio corazón es alto, pero sentía que era el camino correcto para mí, aunque doloroso. Las noches seguían siendo largas, pero ya no estaban llenas de odio. Ahora, en el silencio, leía las cartas de Ángel, y mis propias respuestas cobraban forma. Había algo en ese intercambio que me daba propósito. Me preguntaba cómo sería la Navidad sin Juan ese año, una fiesta que siempre había sido de alegría y risas. Pero ahora, con las cartas de Ángel como un hilo invisible que me unía a un camino inesperado, sentía que quizás, solo quizás, había espacio para un tipo diferente de esperanza, incluso en una Navidad sin Juan. El calendario marcaba diciembre, y con él, la dolorosa llegada de la Navidad. Era la primera vez que pasaría estas fechas sin mi Juan. La casa, que siempre había rebosado de su alegría y sus risas en estas épocas, ahora se sentía vacía, helada, a pesar de los adornos. Pero decidí que no me rendiría a la tristeza por completo. Juan merecía que su memoria fuera celebrada, no solo llorada. Así que, con el corazón apretado de niño, decoré la casa. Mirada de joven soñador. Colgué las guirnaldas, la sala se convirtió en una especie de altar de luz para él, un recordatorio de que, de todas aunque no estuviera físicamente, su carita de bebé vivo entre nosotros. Invité a las mujeres del grupo de apoyo, esas madres que habían entendido mi dolor sin necesidad de muchas palabras. Quería compartir con ellas la esperanza, por pequeña que fuera, que empezaba a crecer en mí. Esa noche, rezamos juntas, nuestras voces se unieron en un coro de súplicas y agradecimiento. Lloramos, sí, porque la ausencia de nuestros hijos siempre estaría allí, pero también cantamos villancicos, esos que Juan tanto disfrutaba, y compartimos la poca paz que habíamos logrado encontrar. En medio de esa noche, recibí una carta de Ángel. Decía que quería cambiar, que su tiempo en prisión no sería en vano. Me hablaba de estudiar, de salir de la cárcel con un propósito, de convertirse en una persona diferente. Sentí un orgullo extraño al leer sus palabras, una esperanza nacida de la adversidad. Pero también sentí miedo. Miedo a creer, miedo a que esa esperanza fuera frágil y se rompiera. La idea de perdonar de verdad, no solo de no odiar, sino de soltar completamente el rencor, empezó a tomar forma en mi mente. No era solo por Ángel, no. Era por mí, por mi alma, por la memoria de mi Juan. Si él quería curar el dolor de los demás, yo no podía seguir aferrándome al mío como a un tesoro. Tenía que liberarme. Contar esto no me hará olvidar, eso lo sé. La herida de Juan estará siempre ahí. Pero quizá, solo quizá, me ayudará a perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en buscar este camino. En esa Navidad atípica, rodeada de mujeres que entendían mi dolor y con las palabras de un joven arrepentido en mi corazón, sentí que la fe, esa que creí perdida, era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Era una fe que me impulsaba a dar el siguiente paso, a buscar ese momento cuando la fe es más fuerte. La Navidad había pasado, y con ella, un nuevo aliento había entrado en mi alma. Las palabras del Padre en la capilla, la carta de Ángel, el sueño con Juan, todo se había entrelazado para mostrarme un camino. Volví a la iglesia, no como antes, buscando respuestas en la oscuridad, sino buscando guía en la luz. Necesitaba que alguien me ayudara a entender este nuevo sentir que me invadía.
El padre Tomás, con su voz pausada y sus ojos llenos de sabiduría, me escuchó. Le conté sobre Ángel, sobre las cartas, sobre mi lucha interna. Él, con esa calma que solo los hombres de Dios tienen, me dijo algo que se me grabó a fuego en el corazón: perdonar no es justificar el mal, hija. Es liberar tu propia alma del odio, del veneno que te consume. Sus palabras no eran un sermón, sino una verdad tan simple y poderosa que me hizo temblar. Me arrodillé allí mismo, en el confesionario, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No de dolor, sino de alivio. Era como si un muro, levantado con años de rabia y resentimiento, se derrumbara. Y después de esa ruptura, sentí un fluir, una corriente de paz que me inundó por completo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de sanación, de liberación. Respiré profundo, y por primera vez en años, sentí que mi alma quería sanar. Salí de la iglesia sintiéndome ligera, como si un peso enorme se hubiera desprendido de mis hombros. Era una sensación que nunca había experimentado desde la muerte de Juan. Era como si él, mi muchacho, estuviera caminando a mi lado, sonriendo, aprobando mi decisión. La fe, esa que había creído perdida en la oscuridad de mi duelo, regresó con una fuerza que no imaginaba. No lo dudé más. Tenía que volver a la prisión. Esta vez, sin miedo, sin dudas, con una claridad en mi corazón que me asombraba. Necesitaba mirar a Ángel a los ojos y decirle lo que mi alma ya había decidido. La sala de visitas era la misma, el aire se sentía menos denso que la primera vez. Ángel entró, y esta vez, sus ojos no se escondieron. Se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de aprensión y esperanza. Le hablé, con la voz firme pero cargada de emoción: te perdono, Ángel. No lo hago por ti, ni por lo que hiciste. Lo hago por mi hijo, y por mí. Para liberar mi alma del odio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró con una intensidad que pensé que se desmayaría. Era un llanto de alivio, de arrepentimiento, de una carga que finalmente se liberaba. Y al verlo allí, tan vulnerable, tan arrepentido, sentí una paz profunda. Por primera vez en años, muchas noches, dormí en paz. El rostro de Juan apareció en mis sueños, no con la tristeza de la despedida, sino con la luz de una sonrisa. Había dado un paso enorme, pero el camino no terminaba allí. Faltaba una pieza crucial en este complejo rompecabezas: el Padre y el perdón. La paz que sentí después de perdonar a Ángel fue un bálsamo para mi alma, pero aún faltaba un paso crucial: mi marido. Él había regresado a casa, sí, pero entre nosotros se mantenía un silencio pesado, un abismo de dolor no resuelto. Sabía que, para que nuestra familia pudiera sanar, aunque fuera de a poco, él también debía encontrar su propio camino, su propia paz. Una tarde, me senté junto a él en la sala, frente al pequeño altar de Juan que habíamos creado con sus fotos y recuerdos. Le conté todo. Desde las cartas de Ángel, hasta mis visitas a la prisión, el llanto de Ángel, y mi decisión de perdonar. No le oculté nada, ni mis dudas, ni mis miedos, ni la extraña ligereza que sentía ahora. Le hablé con el corazón abierto, sin reproches, solo con la verdad de lo que había vivido. Mi marido, que siempre había sido tan fuerte, tan inquebrantable, me escuchaba en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como nunca antes lo había visto llorar desde la muerte de Juan. No eran lágrimas de rabia, sino de una profunda tristeza y, me atrevería a decir, de admiración. Teresa, me dijo con la voz quebrada, eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Sus palabras fueron un abrazo para mi alma, una señal de que estábamos, por fin, volviendo a encontrarnos. Poco a poco, con cada conversación, con cada lágrima compartida, comenzamos a reconstruir lo que quedaba de nuestra familia. La herida de Juan siempre estaría allí, sí, pero ya no era un abismo que nos separaba, sino una cicatriz que nos unía. Era un testimonio de lo que habíamos perdido, pero también de lo que habíamos logrado superar juntos. Un día, le pregunté si quería acompañarme a la prisión. No lo forcé, no lo presioné.
Solo le ofrecí la oportunidad. Para mi sorpresa, aceptó. Sus manos temblaban un poco en el camino, y su rostro estaba pálido, pero no dijo una palabra. Al entrar a la sala de visitas, el aire volvió a ponerse tenso, pero esta vez, yo no sentía miedo. Sentía esperanza. Ángel entró y sus ojos, al ver a mi marido, se llenaron de una tristeza aún más profunda. Mi marido se acercó a él, extendió la mano y la apretó en un silencio que fue el gesto más poderoso que jamás había presenciado. No hubo palabras, no hubo reproches, solo el apretón de dos hombres, unidos por una tragedia, pero también por la posibilidad de la redención. Era el padre de Juan, mostrando una grandeza de espíritu que me llenó de orgullo. Colócate en esta situación. ¿Serías capaz de mirar a los ojos del que te quitó tu mundo? Mi marido lo hizo. Y en ese acto, sentí que Juan nos sonreía desde el cielo. Ese momento marcó un antes y un después para nuestra familia, un nuevo comienzo que nos llevaría a un nuevo propósito. Después de ese encuentro en la prisión, la vida en nuestra casa, aunque diferente, empezó a llenarse de un nuevo tipo de luz. Mi marido y yo, con la herida de Juan aún presente, pero ya no sangrando, encontramos consuelo en el uno al otro. Y lo más sorprendente, lo que parecía imposible meses atrás, era que Ángel empezó a escribirnos con regularidad, no solo a mí. Sus cartas desde la prisión hablaban de esperanza. Nos contó que había empezado a estudiar con dedicación. Su sueño, me dijo en una de esas cartas que guardo con tanto cariño, era convertirse en enfermero. Como Juan. Esa noticia me conmovió hasta lo más profundo. Era como si la vida de mi hijo, truncada tan cruelmente, encontrara una especie de eco, un nuevo propósito, en la transformación de quien le había quitado la vida. Esa chispa de esperanza me impulsó a hacer algo más. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que, junto a otras madres del grupo de apoyo, esas mujeres valientes que habían caminado a mi lado en la oscuridad, creamos un pequeño proyecto. Lo llamamos Tejedores de Esperanza. Empezamos a dar apoyo emocional a jóvenes presos, a escribirles cartas, a mostrarles que había otro camino, que no estaban solos. Era una forma de llevarlos a lugares donde antes solo había sombras, de tender puentes donde antes solo había abismos. Mi casa volvió a llenarse de risas, de memorias buenas, de visitas. Las mujeres del grupo venían a tejer, a conversar, a compartir sus propias historias de superación. Las cartas de Ángel, con sus avances y sus sueños, eran recordatorios constantes de que el bien puede nacer del peor día, de la tragedia más profunda. Me daban la certeza de que, incluso en la oscuridad, siempre hay un resquicio para la luz. Sentí la necesidad de compartir mi historia, de contarle al mundo lo que había vivido, lo que había aprendido. Empecé a hablar en iglesias, en escuelas, en centros comunitarios. Al principio, mi voz temblaba, las lágrimas me ahogaban. Pero poco a poco, fui encontrando la fuerza en cada mirada de comprensión, en cada abrazo de alguien que se identificaba con mi dolor. Me convertí en una voz para esas madres que vivieron lo mismo pero en silencio, para aquellos que creían que el odio era el único camino. No lo hice buscando aplausos, ni reconocimiento. Lo hice porque sentía que era mi deber, mi misión, mi manera de honrar a Juan. Me convertí en una puente, un enlace entre el dolor y la posibilidad de sanación. Y en ese camino, me di cuenta de que el perdón no era un acto único, sino un proceso constante, una elección diaria. Un proceso que, al final, me llevaría a comprender que el perdón también tiene nombre. Hoy, mientras el sol se asoma por mi ventana, hace 10 años que Juan se fue. 10 años desde aquel día que partió mi mundo en dos. La herida, aunque ya no sangra, sigue ahí, un recordatorio constante de su ausencia. Pero ahora, al visitarlo en el cementerio, no solo llevo flores. Llevo la última carta de Ángel. Él salió de la prisión hace unos años. Cumplió su condena, pero más importante aún, cumplió su promesa. Está en la universidad, estudiando. ¿Saben qué? Está estudiando para ser enfermero. Como Juan. Cuando me lo dijo por primera vez,
las lágrimas me brotaron, pero esta vez eran de una alegría pura, indescriptible. Era como si el sueño de mi Juan no hubiera muerto con él, sino que hubiera encontrado una nueva vida, una inesperada continuación en la persona que le arrebató la suya. Nos encontramos de vez en cuando para tomar un café. Al principio, la tensión era palpable, un nudo en la garganta para ambos. Él, con su respeto y su vergüenza, me llamaba señora Teresa. Pero con el tiempo, con cada conversación, con cada mirada de comprensión, esa barrera se fue desmoronando. Un día, tímidamente, casi como un susurro, me llamó madre. En ese momento, sin pensarlo, lo abracé. Lo abracé con la misma fuerza, con el mismo amor, con el que abracé a mi propio hijo. No fue un acto de olvido, sino de una profunda aceptación. No he olvidado el dolor. No se olvida la ausencia de un hijo. Pero ese dolor ya no me manda. Ya no me consume, no me define. Juan vive en cada gesto de compasión que elijo, en cada palabra de aliento que ofrezco, en cada historia que comparto para que otros no caigan en la misma oscuridad. Él vive en el sueño de Ángel, en su esfuerzo por curar el dolor de los demás, en el camino que ambos, de forma tan inesperada, hemos recorrido. Hoy, mi casa está llena de risas de nuevo. No son las mismas, pero son risas. Tengo a mi marido a mi lado, un hombre que, a su manera, también encontró la paz. Y tengo las cartas de Ángel, un recordatorio constante de que el bien puede nacer del peor de los días, de que el rencor no tiene la última palabra. No cuento esto para buscar perdón de nadie, pues el mío ya lo encontré. Lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para tender una mano, para buscar la luz en medio de la oscuridad. Y para entender que, a veces, el perdón tiene un nombre que nunca imaginamos, y que puede transformar no solo nuestra historia, sino también la de aquellos que creíamos que nos habían arrebatado todo. Porque al final, el amor de una madre, ese sí, ni la muerte lo puede callar.